Buenos días, hermanos. Es una alegría, un gusto estar en este lugar. Es un privilegio también el juntarnos y es un privilegio porque sabemos que Dios está aquí entre nosotros. Y creo que cuando entendemos que Dios ha prometido que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a estar en medio de ellos. Y sabemos que venimos no por una persona, venimos y nos reunimos no para ver a alguien, sino para acercarnos a Dios. Creo que es un privilegio y cuando cantamos las alabanzas y entonamos los cánticos con todo nuestro corazón, entendemos que es Dios el que está aquí y que Él nos fortalece y nos ayuda. Y la verdad que, como decía el salmista David cuando en un salmo en la Biblia, que veía la creación, veía las aves, veía el cielo y le decía a Dios: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y realmente cuando entendemos lo que Dios es, lo que Dios hace por nosotros, nos sentimos indignos, sin méritos, sin que lo merezcamos, pero sabemos que Dios es bueno, hermanos, es misericordioso y nos permite juntarnos nuevamente. Es una alegría. Y vamos a disponer nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios. Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Y me gustaría, para empezar, que me acompañes en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 10, versículo número 14. Dice la Escritura: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que sea el que nos hable y haga entender a nuestro corazón su voluntad. Padre, primeramente te doy muchas gracias porque estamos juntos. Gracias, Señor, porque tú nos concedes este privilegio, esta oportunidad del estar aquí. Sabemos que hemos venido por ti y queremos pedirte que tú nos hables hoy. Señor, no queremos salir de esta puerta así como venimos. Queremos llevarnos algo nuevo de ti, Dios. Tú sabes que yo no tengo nada que aportar a nadie ni a la Biblia. El único que tiene que aportar a nuestras vidas eres tú, Señor, y te pedimos, háblanos, Padre, por favor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdame a transmitir tu mensaje que tienes aquí impreso en la Biblia y que podamos guardarlo en nuestro corazón y atender a tu llamado. Padre, gracias por este momento y confiamos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Con la ayuda de Dios, hermanos, yo quiero compartir el tema. Yo le he titulado Jesús el buen pastor. Jesús el buen pastor. Y me gustaría que podamos analizar un poco este texto, porque Jesús, el contexto de este pasaje es que Jesús estaba aquí en la tierra con los fariseos, con los judíos, con el pueblo de Israel, cuando Él intervino en nuestra historia hace más de 2000 años, y Él estaba en su ministerio, sanando enfermos, compartiendo las buenas nuevas, y en cierta parte de su ministerio, de su vida, Él le dice a la gente que estaba allá, a los que lo rodeaban, les dice: yo soy el buen pastor.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y es importante entender esto porque hoy en día tenemos un concepto quizá un poco diferente a la definición de pastor de lo que era en esa época. Hoy si pensamos en pastor, ¿qué podemos pensar? A lo mejor en un hermano, una persona que está compartiendo, ¿no? Y, es un pastor, el pastor de tal iglesia, ¿no? De que a lo mejor viene una persona y comparte la palabra y predica y da consejería y visita a los miembros de una iglesia. Y para nosotros eso es ser pastor. Y ciertamente que sí lo es en nuestra época, pero en el tiempo de Israel, el pastorado o el ser pastor era un oficio. Era un oficio así como, por ejemplo, nosotros quizá aquí tenemos la agricultura, ¿no? Y la gente vive de la agricultura y siembra y cosecha y trabaja las tierras. En aquella época la gente se dedicaba a ser pastor y el pastor consistía en cuidar, una persona que cuidaba y era responsable del ganado, especialmente de ovejas, de animalitos, y era un oficio antiguo, de hecho es un oficio de los más antiguos, que se dedicaba a la cría y el cuidado del ganado, de las ovejas, y la persona, su responsabilidad era cuidar, era guiar, era guardar a las ovejas, era estar al pendiente de las ovejas. Entonces, ese era en aquella época lo que significaba el pastorado. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, estaba diciendo, así como ese oficio, así como en esa época se llevaba a cabo, Jesús decía, yo soy un buen pastor. Y da como un ejemplo, una analogía de que Jesús es el pastor, el que cuida, y la gente que le sigue, la gente que le busca, las personas que le aman, son las ovejas. Pero a mí me gustaría que podamos profundizar en esto, porque el ser pastor no solamente es ser dueño de ovejas, o es como por ejemplo hoy en día que diga ser agricultor no solamente es sembrar algo, sino es atenderlo, es estar al pendiente, es saber manejar las tierras. En aquella época el ser pastor no solamente era una persona que tenía ovejas, sino que te quiero decir que había 5 roles o 5 cosas que el pastor hacía con respecto a las ovejas. El primero, un pastor era un guía. Un pastor era un guía porque era el responsable de dirigir a las ovejas, de llevarlas a donde él quería. En segundo lugar, un pastor también era un protector, porque estaba al pendiente, estaba al cuidado, tenía que vigilar que los depredadores, que el frío, que el clima no afectara a sus ovejas. En tercer lugar, un pastor era un proveedor, porque también era responsable de que las ovejas sean alimentadas, de que las ovejas sean nutridas correctamente. Cuarto lugar, un pastor era un médico también, o fungía como médico, porque muchas veces en las jornadas, en las largas caminos que avanzaban, pues las ovejas se lastimaban y el pastor tenía que estar al pendiente viendo que pues la oveja sane, que ponerle aceite y ahorita lo vamos a estudiar, pero un pastor estaba al pendiente de las ovejas. Y por último, un pastor era un salvador, porque venían depredadores, venían animales y el pastor tenía que salvar, aún inclusive cuando eso ponía en riesgo la vida del pastor. Me gustaría que me acompañes en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, un salmo muy conocido. Creo que es un salmo que muchos conocen, inclusive algunos de memoria se lo saben, pero nos deja ver un tema muy importante, algunos aspectos muy importantes. Dice, Salmo de David, David escribió este salmo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar,
Junto a aguas de reposo me pastoreará. 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es interesante cuando entendemos que David, el rey David, previo a su reinado, fue un pastor. Precisamente David, antes de llegar al reinado, a ser rey, antes de eso, él era un pastor y él a eso se dedicaba, a cuidar ovejas, a cuidar las ovejitas. Y cuando él entiende esto, y David sabía perfectamente qué significaba el ser pastor, qué implicaba el ser pastor, y él decía, así como yo soy pastor, también Jehová dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. Y cuando la Biblia dice nada me faltará, está diciendo que el pastor suple las necesidades de las ovejas, suple las necesidades. Y atención aquí, porque no está diciendo todo lo que yo quiero voy a tener, porque no necesariamente, hermanos, lo que queremos es lo que necesitamos. ¿O sí? Pues no, muchas veces queremos muchas cosas, pero aquí lo que dice que el pastor suple las necesidades fundamentales, imprescindibles. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas, hermanos, no sabían distinguir o no podían guiarse por ellas solas. De hecho, cuando tú estudias las características de estos animalitos, ellos son muy débiles, son muy torpes y ellos no tienen un sentido de ubicación. Creo que se ha comentado en otras predicaciones anteriormente, pero es verdad. Las ovejas no tienen un sentido de ubicación. Ellas, si se van, por ejemplo, para el norte, ya no saben regresar a casa, ya no saben regresar a su pastor. Y cuando la Biblia dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, está diciendo que el pastor sabe qué pasto, sabe qué alimento es el mejor para las ovejas y los lleva ahí para donde ellas necesitan. Y dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. Yo estaba investigando un poco y me llamaba mucho la atención, que dice que las ovejas, ellas no saben distinguir los pastos, los mejores pastos. Si ellas están caminando y ven pasto, ahí empiezan a comer. Pero como el pastor sabe cuál es lo más nutritivo para ellas, sabe qué es lo mejor, pues las guía, las lleva por ahí, por un valle, por un cerro, por una montaña, por donde hay, para satisfacer sus necesidades. Y también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué dice esto? Porque también las ovejitas no podían tomar quizá en ríos donde había un cauce grande, donde habían olas, donde habían muchas corrientes. El pastor sabía que lo mejor para las ovejitas era llevarlos a pastos delicados, nutrientes y a lugares de aguas de reposo. Ahora, hermanos, a lo mejor estamos preguntando, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Si la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, está haciendo referencia a que también, como dijimos, el primer rol del pastor es guiar. Y así como el pastor quizá guiaba a las ovejas, a lo mejor guiaba a las ovejas a los delicados pastos, a las aguas de reposo, también, hermanos, amigos que estamos aquí, Dios como buen pastor nos guía a donde nosotros debemos ir. Y debemos tener cuidado y debemos tener presente eso, para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, para que nosotros podamos acercarnos y confiar que Él nos va a guiar. Muchas veces, sí o no, nos sentimos quizá con incertidumbre, nos sentimos quizá que no sabemos qué va a pasar, quizá no sabemos muchas cosas, pero la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, Jesús es el que nos guía, nos lleva a donde Él quiere. Y como cristianos, como creyentes, debemos decirle, Señor, quiero que tú me guíes, quiero que me lleves ahí donde tú quieres que yo esté. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 11.
Isaías capítulo 40, versículo 11, para reforzar el primer punto que dijimos, que el pastor es el que guía. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a leerlo nuevamente. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Está hablando nuevamente de la función de guiar. Y así como el pastor guiaba a las ovejas, también, hermanos, debemos tener en cuenta que Jesús es el que nos guía. Jesús es el que nos lleva a caminar y nos ayuda a caminar. Y ciertamente hay momentos difíciles, que sí lo hay. Para vivir este camino, como dice la Biblia, que es estrecha la puerta, es angosto el camino que lleva a la vida. Y sabemos que muchas veces en el camino van a venir dificultades, van a venir enfermedades, van a venir problemas, van a venir situaciones adversas. Pero tener presente siempre que Jesús es el buen pastor. Jesús es el que nos guía, el que nos lleva. Aquí dice el capítulo 40, verso 11, que apacentará su rebaño y llevará los corderos y en su seno los llevará. Y mira qué figura tan preciosa, o qué interesante. Porque muchas veces las ovejitas, cuando están lastimadas, cuando están quizá esos animalitos en aquella época, cuando no podían, ya no tenían fuerzas, el pastor, ¿qué hacía? Las agarraba en sus brazos, las cargaba y las llevaba. Cuando las ovejitas ya no podían seguir, el pastor lo que hacía era recogerlas y llevarlas y ayudarlas a caminar. Hermano, debemos entender siempre esto, que Jesús es el pastor y Él nos guía y nos va a guiar y mostrar el camino por donde debemos andar. En segundo elemento que dijimos, el pastor, aparte de ser guía, es protector. Y para reforzar este pasaje, vamos a Ezequiel capítulo 34, verso 11. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En segundo lugar, un pastor es protector. Es el que cuida, protege las ovejas. El pasaje de Salmos, capítulo 23, que leíamos, hay una parte que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando entendemos este concepto de que Jesús es el pastor, vemos que Él está al pendiente y al cuidado de nosotros. En aquella época, normalmente las ovejas se cuidaban en manadas, por grupos. Aproximadamente un pastor cuidaba hasta unas 100 ovejas, 100 animalitos. Y cuando el pastor tenía más de 100 ovejas, contrataba a una persona que le ayude a cuidar sus ovejas. Pero había una diferencia abismal y grande entre el cuidado que le daba el pastor, el dueño de las ovejas, con el asalariado. Y creo que en el Evangelio de San Juan, si algunos han leído, la Biblia habla de eso, que dice que el buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, ¿por qué lo dice la Biblia? Porque había gente que tenía muchas ovejas y pagaba a otras personas para que las cuiden, pero no era el mismo cuidado, porque el asalariado veía el mal y corría. Pero el que era dueño de las ovejas, él tenía que tener la responsabilidad de cuidar a las ovejas. En aquella época venían tormentas, venían vientos, y como el pastor andaba deambulando ahí por los montes, por los cerros, andando, caminando ahí con su vara, con su cayado, con su honda, iba caminando, iba llevando a las ovejas.
y llegaba el momento donde venía una lluvia, una tormenta, y lo que tenía que hacer el pastor era que llevarlas al redil, tenía que llevarlas a un lugar seguro, tenía que estar al pendiente de las ovejas. Y así como ese ejemplo que la Biblia da, también entendemos que Jesús es el protector, es un pastor que protege, que cuida, que conoce su rebaño, que sabe cuáles son sus ovejas y que Él está al pendiente, y que así como el pastor en aquella época cuidaba, también Jesús ha sido responsable de nuestras vidas. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que así ha sido? Que de verdad Dios nos ha ayudado, que en verdad, como decía al principio, hemos tenido momentos difíciles. ¿O a poco no, hermanos? ¿Quién no ha tenido momentos de dificultades, de adversidad, donde a lo mejor estás en un hospital y sabes que nadie te puede ayudar, y a lo mejor le puedes contar a alguien, pero no te puede ayudar, y el único que te puede ayudar es Jesús, y Él te protege, te ayuda, te cuida, está contigo? Hermano, entendamos esto: Jesús es el pastor que protege las ovejas, que cuida las ovejas, que está al pendiente de las ovejas. Normalmente, una persona que se dedicaba a ese oficio tenía un cayado. Un cayado, hermanos, no es lo mismo que una vara. El pastor empleaba varios elementos para cuidar sus ovejas, y empleaba lo que es la vara y el cayado. La vara servía, era una vara, una madera, un palo, que servía para disciplinar a las ovejas, porque también el pastor disciplinaba. Cuando se portaban mal tenía que disciplinarlas. Pero también había lo que se conoce como el cayado, que era parecido a la vara, pero tenía una curva arriba, como un bastón. Y el cayado servía para que el pastor pudiera no tanto disciplinar, sino corregir o agarrar a las ovejas, porque muchas veces se iban en montes, se iban en cerros, en montañas, y habían lugares de mucha profundidad donde podían caer las ovejas, y el pastor lo que hacía cuando no alcanzaba con su cayado, con la curva que tenía la vara, agarraba a las ovejas por el cuello y las tenía que sacar, y ahí tenía que estar pendiente, viendo a sus ovejas. Normalmente se dice que conocía a sus ovejas por su nombre, todas las conocía. Inclusive los expertos de cuidar ovejas podían cerrar sus ojos y solamente con tocar a la oveja, él ya sabía si era su oveja o no era su oveja. Y la Biblia dice que Jesús conoce sus ovejas, y Él está al pendiente, como dijimos. Primero Él guía, pero también Él protege, Él está al cuidado. Pero el tercer elemento es que Jesús es proveedor. Jesús es proveedor. El pastor es un proveedor. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 14: en buenos pastos las apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, atención, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Vamos a leerlo nuevamente: en buenos pastos las apacentaré. Mira que dice: en buenos pastos. Luego dice: y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Está hablando del pastor nuevamente, y está diciendo que él es el encargado de proveer para las ovejas. Evidentemente las ovejas participan en la provisión, descansando en los pastos, bebiendo en aguas tranquilas. Y hermanos, si entendemos esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Jesús sabe lo que necesitamos, y Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y así como ese ejemplo que la Biblia da, Jesús también provee, y Él te ayuda, pero Él lo va a hacer a su tiempo. Muchas veces quizá hay personas que están orando tal vez por sus hijos,
y sabes que, por ejemplo, tu hijo o tu hija está perdido, está muy mal delante de Dios, no busca a Dios, no tiene un conocimiento ni un deseo de buscarlo, y a lo mejor hay gente que está orando por eso, o tienes una necesidad, yo no sé. La Biblia dice que Jesús es el pastor y Él te va a suplir las cosas, pero debemos también estar confiando en Él, porque en esa época las ovejas, no creas que se iban corriendo, yo sé por aquí, porque por aquí está el buen pasto y aquí lo necesito y esta es mi agua y aquí voy a estar. No, era la responsabilidad del pastor de llevar a las ovejas allí. Hermanos, amigos, si Jesús es nuestro pastor, debemos confiar en Él. Aún aquellos que nos ven en las redes sociales, porque se sube en internet las predicaciones, de verdad, hermanos, entendamos algo, que Jesús es el pastor y Él va a ser nuestro guía, Él va a ser el que nos va a proteger, el que nos va a proveer, el que nos va a ayudar a seguir adelante. Lo único que tenemos que hacer es pegarnos al pastor, acercarnos a Dios y permitir y confiar en Él, que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Por el otro punto, el cuarto punto, el pastor era un médico. Mira que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Ezequiel capítulo 34, versículo 15 dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Atención, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Qué les parece si lo leemos juntos, hermanos? Acompáñenme a leerlo. Dice 1, 2 y 3. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermanos, en el camino de las ovejas, en que ellas iban caminando, hay que entender que habían ovejas también rebeldes. Habían ovejas que no querían seguir al pastor o se extraviaban, se iban. Y había un método que el pastor utilizaba, una disciplina, y no era algo bonito ni hermoso. Porque cuando una oveja era muy inmadura, porque habían animalitos que estaban ahí con el pastor mucho tiempo y ya sabían cómo se manejaban las cosas y iban a donde el pastor iba, y si el pastor se quedaba allá se quedaban y empezaban a pastar y empezaban a tomar agua y empezaban a vivir. Pero habían otras que no, inmaduras, que quizás se iban, venían, se iban por los cerros, y cuando el pastor veía eso, hermanos, tenía que utilizar un método muy doloroso, pero las ponía a las ovejas en una mesa y les pegaba en sus piernas, y había una coyuntura de la oveja que se lastimaba y quedaba perniquebrada. Es lo que dice aquí, dice perniquebrada, pero el pastor lo hacía con el propósito y con el fin de que la oveja no muera, porque estaba en riesgo su vida. Había que entender también que en aquella época habían muchos depredadores, habían lobos, habían leones, habían osos, y si la oveja no estaba cerca del pastor y se iba por otro lado, muchas veces la oveja pues podía morir. Realmente había un porcentaje muy alto que iba a perder la vida, y el pastor, para guardar y para salvar su vida, muchas veces él a propósito hacía que la oveja quede coja o tenga alguna en su pie o en su patita ahí, para que la oveja no pueda caminar muy bien y ya no tenga que ir corriendo y ya no muera. Y sí es cierto, es difícil, y a lo mejor tú lo entiendes y dices, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú como pastor le vas a hacer eso a tu propia oveja, ¿no? O sea, pero si lo entiendes,
estaba en riesgo su vida, o sea, se iba a morir, pero el pastor le salva la vida cuando la quedaba coja, la vendaba. Obviamente no era algo salvaje o que la lastime, así de que la deje morir, pero sí se lastimaba hasta cierto punto y la vendaba y la cuidaba para que ella entienda que necesitaba estar cerca del pastor. Hermanos, la pregunta es, nosotros que somos ovejas y así el ejemplo, ¿estamos cerca de nuestro pastor? No estoy preguntando si estamos quizás cerca de la congregación, porque yo puedo estar cerca de la congregación, de los hermanos, puedo venir cada domingo, puedo cantar, pero hermanos, ¿estamos cerca de nuestro pastor? ¿Estamos buscándolo en nuestro hogar? ¿Estamos buscando su palabra, leyendo su escritura, buscándolo en oración, guardándonos para estar cerca de él? O a lo mejor nosotros estamos viviendo una vida lejos de Dios. Muchas veces así la gente lo hace. Aquí canta, aquí alaba, aquí busca, aquí levanta sus manos, pero allá afuera vive como si no conociera a Dios, como si no conociera el cristianismo. Hermanos, amigos, Jesús es un buen pastor y Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que estemos cerca, caminando de Él. Y sí, muchas veces cuando vuelvo a repetir, porque el buen pastor era un médico también, una persona que fungía ese rol, también tenía que vendar. Otra cosa importante, creo que los que hemos leído el Salmo 23, hay una parte que dice, unges mi cabeza con aceite. No sé si alguien lo escucha, unges mi cabeza con aceite. Mira, vamos a leerlo. En el versículo 5 del capítulo 23 de Salmos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Atención, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, esta palabra no está de más en la Biblia y tiene un propósito. Como la vida de las ovejas era andar, a eso se la pasaban yendo de un lugar a otro, viajando de un lugar a otro. Muchas veces habían matorrales, en muchas ocasiones habían hierbas, bejucos, y las ovejas se quedaban atoradas en algunos lugares. Y eso hacía que las moscas, los insectos, todos los animalitos venían a las ovejas y las lastimaban. Inclusive había moscas que ovaban en la nariz de la oveja y hacía que, obviamente, eso se traducía en gusanos y la oveja moría, y cuando la oveja quedaba ahí trabada, pues para aliviar el dolor tenía que golpear su cuerpo, su cara en las rocas, y se lastimaba y sangraba. Y entonces el pastor ungía a la oveja con aceite, porque el aceite, lo que hacía el aceite era que alejaba y creaba un obstáculo de todas las moscas, de todos los insectos de la oveja, y así la oveja podía vivir tranquila. Y cuando la Biblia dice, unges mi cabeza con aceite, el salmista David entendía, así como yo, porque él era pastor, si lo entendemos, David fue un pastor, y él entendía, así como yo unjo a las ovejas para que no se lastimen, para que ellas puedan caminar bien, estar aliviadas del dolor, de los insectos, de las moscas, así entendemos que Jesús, como buen pastor, Él nos unge con su espíritu, con su aceite, nos ayuda a caminar. Hermanos, es una bendición cuando entendemos que Jesús es un buen pastor, que Jesús nos va a guiar, que Jesús nos va a fortalecer, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a sanar, que Él es el todo para nosotros. Cuando vienen quizá pensamientos, situaciones y vemos la vida oscura, Él unge nuestra cabeza con aceite y nos da claridad, nos ayuda a seguir caminando, nos ayuda a seguir avanzando. Por último punto, dijimos que el pastor, ya vimos que es guía, ya vimos que es protector, proveedor, médico, pero por último punto, hermanos, un pastor es un salvador. Vamos a regresar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 11. Porque un pastor es un salvador. Dice, yo soy el buen pastor
su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos, el verso 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En aquella época había muchos depredadores, muchos: lobos, osos, leones, y literalmente, hermanos, literalmente andaban rondando, y el pastor tenía que ser una atalaya, tenía que estar vigilante y tenía que estar a la expectativa, viendo en la noche, tenía que estar atento en el día, tenía que estar presente, viendo por todos lados, y andaban rondando. Imagínate, hermano, a lo mejor quizá nosotros no lo podemos entender, aquí pues no hay leones, pero imagínate ser una persona, tú con tu vara, con tu cayado, con tus ovejas allí, y que veas quizá los leones, que veas por allá una manada de lobos. ¿Y qué hacía el pastor? Tenía que enfrentar, inclusive aparte de la vara, del cayado, normalmente utilizaban lo que es la honda, que pues era un instrumento para aventar una piedra, y tenía pues sus piedras y su honda, y tenían que estar a la expectativa, viendo si viene un lobo, si viene un león, si viene un oso, tenían que enfrentarlo. Inclusive muchas veces ponía en riesgo la vida del pastor. Creo que hay un ejemplo muy claro, no lo vamos a leer, pero ya muchos lo conocen, de David, ¿no? Que dice la Biblia que él dijo: no, yo me enfrentaba al oso, me enfrentaba al león, y era lo que consistía. O sea, imagínate, venía el lobo corriendo, agarraba una oveja, y el pastor no decía: ya se fue una oveja, pues ya, una menos, pues ya qué. No, o sea, tenía que ir corriendo y aventarle piedras, y si el lobo reaccionaba y quería atacar al pastor, tenía que matarlo, tenía que ver la forma de ahuyentarlo. ¿Qué dice aquí? El asalariado, dice el verso 12 de capítulo 10 de Juan: el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, el que le están pagando pues dice: total, no son mías, a mí solo me dan mi salario. Si ya se fue una, pues una menos. También, aparte de los animales que atacaban a las ovejas, habían ladrones, y también sí existían en esa época ladrones de ovejas, y agarraban y se metían, y el asalariado tranquilo, ¿no? Pues durmiendo quizá en la noche, y las ovejas se iban acabando. De pronto, imagínate, hay 100 y llega el dueño, pues no sé qué pasó, ahorita faltan 2, y al rato faltaron 5, no sé qué pasó, y al rato solo hay 80. Pero el buen pastor estaba ya dando su vida por las ovejas. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Jesús nos ve como ovejas y dice que Él es el pastor. Yo quiero decirte algo muy importante. ¿Sabes? Jesús, ¿cuánto le costó para que nosotros seamos ovejas de Él? Le costó su vida. De verdad, hermano, para que nosotros podamos ser ovejas de Cristo, ovejas de Jesús, Él dio su vida por nosotros, y Jesús lo entendía claramente, y Él sabía el ejemplo, y dice: yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Y realmente, hermano, es lo que hizo Jesús, es lo que hizo. Él dio su vida en la cruz para que nosotros podamos ser ovejas de Él. Qué bendición, hermano. Y no solamente eso, sino que mira que dice capítulo 10, versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer,
oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios, que tienen una relación personal con Él, en otras palabras, que son salvos, que son redimidos por Dios, son ovejas de Cristo. Y los que no han tenido un encuentro con Dios, no son ovejas de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres oveja de Jesús? ¿Jesús es tu pastor? ¿A ti te guía Dios? ¿A ti te fortalece Dios? ¿A ti te salvó Dios? ¿O haces tu vida? ¿Tú vas ahí por donde tú quieres? ¿Haces lo que tú quieres? ¿Piensas que es lo mejor para ti y haces lo que tú quieres? Te pregunto, ¿Jesús es tu pastor? ¿O no será que lo que Jesús dice, tengo otras ovejas que son de otro redil? Ahorita no son mis ovejas, pero las debo traer y van a oír mi voz y va a haber un rebaño y va a haber un pastor. Hermanos, amigos que estamos aquí, ¿tú eres oveja de Jesús? ¿Tú conoces a Cristo, te pregunto? ¿Tienes una relación con Él? O a lo mejor vienes, y qué bueno que vengas. Y el propósito de Dios es que tú seas una oveja de Él y que Él sea tu pastor. Pero para que Él sea tu pastor, Él debe guiarte, Él debe fortalecerte, Él debe ser tu guardador, tu sanador, tu salvador. Hermanos, amigos, y aún aquellos que sabemos que Jesús es nuestro pastor, debemos valorarlo, debemos tenerlo en gran valor, porque, repito, para que Jesús sea nuestro pastor y que nosotros seamos ovejas de Él, Él tuvo que dar su vida en la cruz. Él tuvo que morir en la cruz, Él dar toda su sangre para que hoy nosotros podamos tener la dicha de seguirle, podamos tener la dicha de estar cerca de Él. Amigos, hermanos, Él dijo, nadie me quita la vida, nadie me la quita, y es cierto, nadie se la quitó. Él, de Él mismo, Él puso su vida. Él tenía el poder, dice la Biblia, la facultad de ponerla. También Él tenía la facultad de decir, si yo quiero, pues no voy a morir por ellos. No era su responsabilidad. Sin embargo, Jesús murió por nosotros para que nosotros hoy podamos ser ovejas de Él. Y aún aquellos que estamos aquí o que están aquí y que no son ovejas de Cristo, ve la oportunidad de Dios, que Él dio su vida en la cruz, que Él ya dio su vida para que tú puedas hoy, a través de creer en Él y arrepentirte, ser oveja de Cristo. Porque, hermanos, no solamente el cristianismo consiste en venir, y qué bueno que vengas, qué bueno que cantes, pero no en eso consiste. El cristianismo es una vida cerca del pastor, una vida que Él sea tu guía, que Él sea tu fortaleza, que Él sea tu sanador, que Él sea tu ayudador, que Él sea tu protector, que Él te guíe. Eso es lo que queremos, hermanos. Y qué mejor lugar, más seguro que estar en los brazos del pastor. No hay lugar más seguro, hermanos. Las ovejitas en aquella época podían quizá estar en un gran cerro, una gran montaña, comiendo, pero el lugar más seguro, o podían quizá estar en el redil, inclusive las ovejas podían estar en su casita, en su redil, en su aprisco, pero no había otro lugar más seguro que estar en los brazos del pastor. Te digo por qué. Porque inclusive en el redil había ladrones que podían entrar y podían robar a las ovejas. Pero el lugar más seguro para las ovejas era estar en los brazos del pastor. Porque el pastor mismo iba a dar su vida, aún si fuera necesario, para salvar a esa ovejita. Hermanos, qué bendición. Qué bendición de verdad cuando entendemos esto. Pero debemos hacer una reflexión. Jesús es nuestro pastor. ¿Realmente Él nos guía? O a lo mejor somos como unas ovejas descarriadas que andas por ahí haciendo tu vida. Muchas veces así estuvimos, hermanos, como una oveja sin pastor, andando,
deambulando. Piénsalo, hermano. Yo quisiera que de verdad lo entendamos. ¿Cómo estábamos antes? ¿Qué hacíamos? No estuviéramos aquí, hermanos. Estuviéramos quizá en otro lugar haciendo otras cosas, pensando otras cosas. Quizá teníamos otros planes, teníamos otras metas, estábamos envueltos en pecado. Quizá mucha gente tomaba, mucha gente fumaba, mucha gente tenía una vida destruida, una familia con pleitos, con discusiones, una vida destruida. Y así estábamos, como una ovejita sola, lastimada. Pero Jesús vino y dio su vida y nos muestra el camino y nos toma de sus manos. Y ahora Él quiere que caminemos cerca de Él. Hermanos, yo sí quiero caminar cerca de Él. Yo le he dicho, Señor, guíame. Yo quiero que seas mi pastor. Hermanos, creo que es el momento que tenemos. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y si tú sabes que no eres oveja de Él, porque sabes que Él no te guía, a lo mejor te guían tus pensamientos, a lo mejor te guía quizá la familia, a lo mejor te guía quizá lo que tú quieres, que tú le digas, Señor, quiero que tú me guíes, quiero que tú seas mi pastor. Hermanos, amigos que están aquí, Dios quiere ser tu pastor y quiere que tú seas oveja de Él. Pero debes pedirle y acercarte a Él y decirle, Señor, sálvame. Señor, quiero entregarte mi vida. Hermanos, amigos, porque nadie de los que le ha entregado la vida a Dios ha sido avergonzado, porque es lo mejor que podemos hacer, porque entregar nuestra vida a Él es lo mejor, acercarnos a Él, porque Él toma nuestra vida, Él toma nuestro ser y Él hace de nosotros lo que Él quiere y es una bendición. Vamos a terminar leyendo, hermanos, aquí mismo en San Juan, en el capítulo 10, versículo número 27. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús conoce sus ovejas. Y la Biblia habla en el gran día del juicio que Él va a separar las ovejas de los cabritos, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque Jesús tiene sus ovejas. Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, aquí en esta tierra somos hijos de Dios, pues aquí todos estamos bien, estamos yendo a un mismo lugar, pues todas las religiones llevan a Dios, tú como tú quieras. Si para ti te funciona el budismo, adelante, a mí el cristianismo, a ti el islamismo, pues está bien. Pero no, bíblicamente hablando, Jesús dice, yo tengo ovejas y esas ovejas oyen mi voz. Ahora la pregunta es, si tú eres oveja de Cristo, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Escuchas lo que Dios quiere para ti? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas siguen al pastor. Dice el 28, yo les doy vida eterna. Aquí habla de la vida que Dios nos da, de la salvación que nos otorga eternamente, llegar hasta el final, hasta el cielo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vuelvo a repetir, en las manos de Cristo es el lugar donde estamos seguros. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando la Biblia dice nadie, está hablando de que ni los problemas, de que ni una enfermedad, de que ni siquiera lo más triste que te puede pasar, a lo mejor nadie puede arrebatarte de la mano de Cristo si tú estás en sus manos. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, ¿por qué no le pedimos, Señor, quiero estar en tus manos? Yo no sé qué vaya a pasar más adelante, no sabemos qué vaya a pasar, las cosas siguen,
Pero algo debemos tener en cuenta importante, que nosotros seamos ovejas de Cristo y que estemos en sus manos, porque solo ahí vamos a estar seguros. No sabemos, de verdad, hermano, no sabemos, las cosas se ponen difíciles cada día, hay mucha maldad, se complican las cosas. Quizá tú no sabes, hoy estás aquí buscando a Dios, quizá hoy estás aquí tranquilo, hoy estás con la intención de amarlo, pero mucha gente quizás tú, así como tú, y hoy ya no está. Hoy ya se apartó, quizá se alejó de Dios, ya no quiso. Hermanos, amigos, ¿por qué no nos ponemos en las manos de Cristo y le decimos, Señor, tómame en tus manos? Porque es el lugar más seguro. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mis manos, que nadie, ni los problemas, dificultades, enfermedades, situaciones, los hijos, la familia, los padres, todo se venga abajo, la economía, la enfermedad, la mente, nadie. Como dice la Biblia, que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Hermanos, hoy que estamos aquí, vamos a encomendarnos a Dios. Y aún si tú, que no eres, sabes que no eres oveja de Jesús, que Él no es tu guía, que Él no es tu Salvador, ¿por qué no le dices hoy quiero que seas mi pastor? Quiero ser tu oveja. Vamos a pedírselo, hermanos. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios. Señor Jesús, tú nos conoces a cada uno. Tú dijiste, yo soy el buen pastor. Tú ponías este ejemplo, Señor, porque sabías, tú sabías, Señor, que tú nos ves como ovejas y tú eres el que nos guías, el que nos proteges, el que nos provees, el que nos sanas, el que nos salvas. Realmente, Señor, queremos seguir tus caminos y tus pisadas. ¿Cuánta gente, Señor, vive esta vida como le place, haciendo lo que quiere? Padre, pero realmente nosotros deseamos caminar a tu lado y ser guiados por ti, Señor. Yo quiero pedirte, Padre, por mis hermanos que están aquí, aquellos que te conocen, que han tenido un encuentro contigo, que se supone que están caminando, Señor. Quiero pedirte, Dios, que tú los mantengas cerca de ti, Señor. Que, Padre, aún para mi vida, porque yo soy el principal necesitado, que tú nos mantengas en tus brazos, en tus manos, porque no hay lugar más seguro que estar en tus poderosas manos, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos mantengas cerca de ti, que tú nos mantengas, Señor, a tu lado. Queremos seguirte, seguir tus pisadas. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu voz. Aún te pido, Dios, por aquellas personas que quizá viven viven una vida quizás, Señor, pensando en ellos mismos, deambulando, haciendo lo que mejor les parezca y no escuchan tu voz. Tú sabes que hay personas de aquí, Dios, que no son tus ovejas. Padre, pero en tu amor, en tu misericordia, tú quieres que las ovejas, Señor, como tú dijiste, que tienes otras ovejas que no son de este redil, tú las quieres atraer a ti. Te pido, atráenos a ti, Señor. Que por favor, Señor, tú nos ayudes a caminar, a seguirte, a escuchar tu voz.
Queremos valorar, Señor, tu sacrificio en la cruz, porque tú diste tu vida, Señor, para salvarnos. Tú diste tu vida, Señor, para que hoy podamos ser parte de tu rebaño, Señor. Ayúdanos a caminar cada día, aunque pasen el tiempo, aunque pasen muchas cosas, que tú nos ayudes a mantenernos firmes cerca de ti, Dios. En verdad, Señor, te pido por aquellos que entienden su vida y saben que no son tus ovejas. Padre, que por favor tú te acerques a ellos y como buen pastor, tú los atraigas a tu rebaño. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mantenerlo en nuestro corazón, a guardarlo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, realmente aquellos que conocemos a Dios, en verdad queremos caminar con Él. Queremos escuchar su voz, ser guiados por Él, creo que es lo mejor. Que Dios nos ayude a caminar con Dios, haciendo su voluntad, no lo que mucha gente vive, se desenvuelve en la vida, en la sociedad, como le place y como Él lo ve mejor, pero que nosotros podamos obedecer su palabra y acercarnos a Dios. Cada día Él nos llama en santidad, nos llama a buscarle, a agradarle y que estemos cerca de Él.